Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es domingo 27 de octubre, 25 del mes de Tishrei. Llevamos 387 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Hoy, 25 de Tishrei, es el Día Nacional de Duelo según el calendario hebreo y tal como lo estableció el gobierno de Israel. Día de recuerdo por los caídos y los asesinados el 7 de octubre en la masacre perpetrada por Hamás y otros palestinos de la Franja de Gaza en el sur de Israel. Y es el día después del ataque israelí a Irán, ese ataque tan anunciado, tan temido, debatido y esperado. Todos los diarios abren su edición de hoy con este tema. A 1.600 kilómetros de la frontera con Israel, dice el diario Yediot Aharonot, el operativo Días de Respuesta y el día después. Y el titular bien grande es: el largo brazo golpeó a Irán, el largo brazo de Israel, por supuesto. La bajada dice: el Estado de Israel demostró que no teme, no tiene miedo de asestar un golpe a la República Islámica. Según informes, 100 aviones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron en 3 rondas o 3 olas objetivos estratégicos que incluyen sistemas de defensa aérea, infraestructura de producción militar y de seguridad, sitios de lanzamiento de misiles y la base militar de Parchín. Y citan una fuente de seguridad de alto rango, abro comillas: hemos paralizado por un tiempo nada despreciable las capacidades de producción de misiles tierra a tierra. Es dramático. Según un sitio web saudita, el sistema de mezclado de combustibles que sirvió para poner en marcha los misiles que Irán lanzó contra Israel el 1 de octubre pasado fue destruido. De acuerdo con la exigencia de Estados Unidos, el ataque no incluyó las instalaciones nucleares ni infraestructura petrolera u objetivos del régimen iraní. La pregunta ahora es: ¿qué hará Irán? La gran pregunta. El diario Maariv de hoy, en una de sus páginas, trae una nota sobre qué piensan en Irán sobre lo sucedido. El título es: en Teherán minimizan los logros del ataque. Para saber realmente qué piensan en Irán y muy especialmente qué se puede esperar que hagan a partir de ahora, ya está con nosotros Ahmad Rafat, quien es escritor, periodista y activista iraní por los derechos humanos. Ahmad, shalom y muchas gracias por estar una vez más aquí en Israel a diario. Shalom, querida amiga, y muy contento como siempre de estar contigo en el programa. A pesar de que nunca tenemos cosas demasiado positivas para contar, pero por lo menos intentamos explicar, aclarar qué está sucediendo. Y la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué dicen y qué muestran en Irán sobre el ataque israelí? ¿Qué se sabe más allá de lo que el régimen permite que se sepa? Son dos cuestiones separadas. ¿Qué dicen ellos y qué se sabe más allá de lo que dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Empezamos por Ali Khamenei, el líder de la revolución. Ha dicho hoy, ha criticado, ha dicho que no hay que minimizar demasiado y tampoco tener miedo. Quiere decir que todos los primer días las declaraciones que eran decir que no ha pasado nada, que los muy pequeños ataques y todo eso, yo creo que Hamney eh, hablaba con esa gente, con portavoces de los pastarán, del ejército y del gobierno que habían minimizado demasiado. Ha dicho que no hay que hacerlo demasiado. Y bueno, luego, como siempre, ha dicho que contestaremos, que Israel, bueno, Israel no lo nombra porque Israel habla como El el gobierno de régimen. Palestina, el régimen sionista de Palestina ocupada y todo eso. El presidente, que pinta muy poco en el país, Masoud Pezeshkian, ha dicho que contestaremos cuándo y cómo será conveniente al gobierno. Nada.
El ministro de Asuntos Exterior, Abbas Araghchi, quizá ha hecho la declaración más significativa que los Estados Unidos han participado y facilitado el ataque. Quizá eso es el declaración más importante que se ha oído. La prensa habla muy poco y solo comunicados oficiales o declaraciones oficiales. Esta, esta mañana las Fuerzas Armadas no los bastarán. Han publicado un comunicado en el cual hablan que los muertos eran cuatro oficiales, no dos como se había dicho el primer día. Bueno, esto que los muertos son de las Fuerzas Armadas también nos sorprende porque todo el sector de defensa antiaérea iraní lo manejan, no los bastarán, sino las Fuerzas Armadas oficiales. O sea, Por no lo la Guardia tanto, Revolucionaria no los la pasarán. Guardia Revolucionaria, guardias revolucionarias, sino el ejército. Por lo tanto, es obvio que, ya que ataques han sido dirigidos sobre todo donde a la defensa antiaérea, los muertos sean oficiales del ejército y no de las guardias de la revolución. Obviamente hay un sector también como José Shariat Madari, el director del más cercano periódico al Ali Khamenei y portavoz de sectores más radicales, que ha dicho que hay dar una respuesta, es el único que dice que hay dar una respuesta al Israel más dura que los dos ataques precedentes. Es el único voz importante. Esto por lo que prensa no habla mucho y inmediatamente después del ataque, las fuerzas de la seguridad y la policía, los dos han publicado dos comunicados diciendo que publicar cualquier foto o cualquier declaración o información sobre el ataque por parte de los ciudadanos en el medio social puede tener detención inmediata. Mm. Por lo tanto, también hay mucha gente que reacciona, los que tienen cuentas con nombre propio, porque muchas cuentas en el X, el Twitter y todo eso son con Con nicknames, seudónimos, sí. seudónimos. Por lo tanto, no hay mucho. Lo que hay hablando con la gente, yo pasé el día de sábado hablando con la gente, eh, es que la gente está sorprendido no por el ataque, porque todo el mundo lo esperaba desde hace semanas, que ha sido dirigido solo al sector militar, no a infraestructuras económicas, petrolíferas o nucleares. Nucleares. La gente se esperaba un ataque más fuerte por parte de Israel y por lo tanto lo que se oye es que, bueno, después que algunos periódicos israelíes han publicado que el gobierno había avisado trámite otros países a la República Islámica de proximidad del ataque, todo el mundo habla que tampoco Israel quería hacer un ataque efectivo, sino es un juego. Irán atacado, Israel atacado, como pasó esto en abril pasado. Y por Ujú, el momento la historia o la guerra para hasta la próxima. ujú. Esto es la opinión de mucha gente dentro de Irán que se esperaban un ataque más amplio y más efectivo de Israel. Pero los expertos militares dentro de Irán, que yo hablé con algunos oficiales retirados de eso, dicen que el ataque ha sido muy efectivo porque permite, destruyendo S-300, la defensa antiaérea iraní, permitirá el próximo ataque israelí cuando será con mucho más facilidades y menos riesgos para la aviación israelí. Ujú. O Esto es lo sea, que comentan los militares retirados, expertos militares dentro del país. lo que acá decían, hablaban de la libertad de acción. Ahora, te Sí. quería preguntar, volviendo al pueblo iraní, a qué siente y qué piensa. Algunos medios dicen que parte de la población iraní estaba muy contenta con el ataque de Israel y querían que ataquen a Jamenei directamente. ¿Cuánta gente quisiera que en Irán que alguien le haga el trabajo al pueblo de derrocar al régimen, lo que no lograron con manifestaciones y todo tipo de acciones? No te puedo dar un porcentaje, pero mucha gente dentro y fuera del país.
Yo sábado por la noche estuve a un concierto, a un festival de música iraní aquí en Londres y conociéndome la gente que soy periodista, que me ocupo de Oriente Medio y todo eso, todos, sin excepción alguno, me preguntaron por qué no ha sido un ataque final, por qué los israelíes no han atacado Khamenei, el gobierno, los jefes de los jefes de los guardias de la revolución, ministros, no han destruido la radiotelevisión. Bueno, había de todo. La gente, eh, bueno, yo creo que si Israel ataca un poco de estilo Gaza, que muere mucha gente normal, cambiará la opinión pública. Pero si ataques son un poco tipo Líbano, mucho más más estudiado o con menos, Dirigido directamente a Hezbollah. bueno, sí, contra los jefes de guardias de la revolución, gobierno, Hamney y todo eso, a pesar que yo creo que Hamney en este momento está en unos de los refugios que construyeron, que es un poco complicado de atacar, que está dentro de una montaña y necesita estas bombas que tienen los americanos que pueden Mm. penetrar ha sido trasladado ahí, que yo sepa. Pero sí que se puede, por si acaso la gente quiere que Israel haga lo que no consiguieron ellos con las manifestaciones de 2022. Meses por la calle sin conseguir nada, dejando solo muertos, dando muertos, ciegos, gente que, familias destruidas. La gente quiere que pensaba, esperaba que Israel haga lo que ellos tienen que hacer. Ujú. Ahora, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar Irán? Porque hay todo tipo de versiones, que sí van a reaccionar, que aquí se terminó. Y la segunda parte de esta pregunta es si hay un verdadero debate en el gobierno, en el régimen iraní sobre qué hacer ahora. Empezó por el último. Sí, hay un debate, pero lo hay desde antes del ataque iraní a Israel. El ataque iraní que era Badr Sadr II. Eh, una parte de los comandantes, no comandantes muy importantes, pero medianos, operativos, los que están en el campo, no los Claro. comandantes de los guardias de revolución que son políticos, estaban en contra. Decían que nosotros no tenemos la fuerza de defenderse en caso de un ataque israelí y como ha demostrado los aviones israelíes entraron y salieron sin que nadie le preguntara, oye, ¿dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Tranquilamente se fueron de paseo por los cielos de Irán. Y ellos lo sabían, eran comandantes operativos, por eso eran en contra. Y ahora también hay un sector minoritario en este momento que quiere responder, como te he dicho, al ataque con más fuerza. Es un amplio sector dentro del régimen que sean de área reformista o conservadora, eso no importa, porque en ese caso la división no es política, es mucho más objetiva, basada en hechos y factos, que quieren que se dé por terminado esta segunda fase de ataque y contraataques, que dejarlo abierto para próximamente, para el futuro, pero en este momento no reaccionar. Yo digo, de entre los políticos, nadie ha hablado, de políticos del régimen, menos un personaje conocido, nadie ha hablado de un ataque inmediato. Yo creo que el gobierno islámico en este momento no quiere contraatacar porque no quiere que Israel amplíe los ataques. Por lo tanto, yo creo que iremos hacia otros 5 o 6 meses hasta la próxima. Mm. Realmente es un poco decirle hasta la próxima, Claro. que los Sí. dos gobiernos miran hasta las próximas. Por el momento nadie quiere seguir. Quisiera preguntarte por el modelo que creó Qasem Soleimani, el entonces jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, ese anillo de fuego que rodea a Israel, las proxies de Irán.
cuyo principal objetivo era justamente que la guerra no llegue a Irán, que no haya combates en suelo iraní. ¿Se está revisando el modelo? ¿Se está pensando en Irán en la posibilidad de hacer algún cambio? ¿O qué se evalúa con respecto a toda la situación? Porque Hamas y Hezbollah están en una situación muy complicada. Es que tienes razón. Yo escribí el viernes pasado un editorial muy largo por una de las revistas iraníes sobre ese tema que Irán había creado desde hace 3 décadas en países que tienen acceso, tienen frontera con Israel, unas fuerzas que puede ser Hamas, Jihad Islámica en Gaza, Hezbollah en Líbano, que pueden conducir la guerra contra Israel en representancia de Irán, sin Ujú. que Irán sea participe directamente a la guerra, sí, dando armas, dinero y todo esto, instrucciones, consejos, pero no participar, porque no querían que la guerra llegue al territorio iraní, como tú has dicho. En ese momento, Irán ha perdido sus vanguardias o sus proxies, pero que eran la vanguardia de la guerra, eran los que combatían a Israel en representancia de la República Islámica de Irán. Por lo tanto, está obligado, se quiere seguir esta guerra, de entrar directamente. Por ejemplo, yo tengo información que los últimos 3 semanas mandaron al Líbano un grupo de 8 comandantes operativos de las Guardias de la Revolución y de las Fuerzas de Quds. El último ataque que ha hecho el 19 de octubre, Hezbollah, muy amplio, con más de, me parece, más de 100, que han creado también unos daños a Israel, algunos. Ujú. Esto lo dirigieron los comandantes iraníes. Fuerzas de Hezbollah, armas que Hezbollah tenía siempre que venían de Irán, pero que ya lo tenía, pero lo que planificaron y dirigieron el ataque fueron oficiales iraníes, porque Hezbollah ya no tiene. Por lo tanto, Irán siempre es más directo con la destrucción total de Hamas. Destrucción casi total, pero todavía no como Hamas de Hezbollah. Irán tiene que entrar directamente en la guerra, porque los demás fuerzas de lo que ellos llaman el eje de resistencia, uh, los Houthi yemenitas están lejos, de vez en cuando pueden tirar un misil o algo hacia Israel. Los Hashd al-Shabi iraquíes también están demasiado lejos, no pueden, y además cada uno tiene también sus problemas, porque hay un debate también dentro de grupos pro-iraníes de Hezbollah, cuántos somos, tenemos que trabajar para Irán, cuánto para Irak. Hay un debate también para ellos, como lo tienen Ujú. dentro de chiitas libaneses, que dicen están hartos, que ya eh, Hezbollah Sí. tiene, o cualquier partido chiita tiene que pensar al Líbano más que ejecutar órdenes que recibe de Teherán. Por lo tanto, ya no tiene ese eje ya está semidestruido o muy débil, muy débil respecto al pasado. Por lo tanto, esto obliga a Irán o dejar de representar una amenaza para Israel o estar en primera línea con sus fuerzas esta vez, no con fuerzas de otros países. A mí la idea de que deje de representar una amenaza para Israel me gusta mucho, pero no sé qué pensará el régimen iraní. Yo también no creo porque, mira, uh, ser anti-israelí hace parte de la República Islámica, de su DNA, Claro. ADN, desde el principio, como lo es hijab para iraníes, llevarle el velo para mujeres. No puede, en el sentido que se deja de ser anti-israelí y no quiere destrucción de Israel y ya no es República Islámica, es otra cosa. Se deja a las mujeres libres y ya no es República Islámica, es otra cosa. Puede ser otra dictadura, pero dictadura diferente de lo que es. Por lo tanto, yo creo hay algunos puntos que son de ADN de la República Islámica. Y lo de luchar contra Israel y
pedir o esperar en la destrucción de Israel, que es un sueño no realizable, hace parte de su historia, de su estructura básica. Ujú. Crearon por eso Hezbollah. Hezbollah fue creado en 82 en la oficina de entonces embajador iraní en Damasco, con ese objetivo, porque Amal no estaba dispuesto a transformarse en ejército a servicio de Irán, el El otro otro partido movimiento chiita, clase, chiita del chiita, Líbano. sí, del Líbano. Por lo tanto, crearon Hezbollah Ujú. con ese objetivo. No le importaba nada del Líbano. Querían tener un ejército en las fronteras con Israel. Ahora, al mismo tiempo que todo esto sucede, Irán está empujando con mucha fuerza una campaña diplomática muy grande en la región que incluye hasta a Arabia Saudita. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está haciendo? ¿Es un abrazo de oso o es realmente estrechar vínculos diplomáticos? ¿De qué se trata? Yo creo que, bueno, Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores, ha hecho un tour en los países de Oriente Medio, aparte Siria y Líbano, que son aliados de la República Islámica, se fue a visitar a los enemigos, Egipto, Kuwait, Emiratos, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania, Ujú. que yo sepa, uh, y ninguno de estos países ha tenido éxito, lo que él pedía, que era total apoyo. Bueno, si por apoyo no entendemos un comunicado de Arabia Saudita o Jordania, entonces condenaron el ataque de Israel, como lo hicieron condenar el ataque de Irán. Bueno, estos comunicados no tienen un valor, pero no. Ha recibido por parte de Arabia Saudita una amenaza en el sentido, porque en Irán algunos habían dicho que si Israel ataca a las estructuras petrolíferas del país, nosotros atacamos los demás países. Ya que en pasado los Houthi, pedido por Irán, atacó la estructura petrolífera de Arabia Saudita, creando daños, esta vez Ben Salman, el príncipe hereditario, le ha dicho muy claramente que si otra vez uno de los proxies iraníes atacan nuestra estructura petrolífera, nosotros consideramos directamente responsable República Islámica, ya que tenemos una aviación muy superior a la aviación iraní, atacaremos directamente a Irán. Por lo tanto, pero también estos países utilizan esto para hacer presión, bueno, acercarse a Irán o apoyar a Irán o encontrarse con dirigentes para ejercitar presión sobre Estados Unidos e Israel. Es un Claro, juego diplomático, no hay un cambio de política en el Oriente Medio. Es un juego diplomático, cada uno, como por ejemplo, hay tres islas en el Golfo Pérsico que Irán considera suyos y Emiratos que lo consideran de ellos. En estos días que Irán es débil, está complicado, ¿qué han hecho? Pidieron a Europa de considerar Irán país ocupante de las tres islas. Esto nunca ha pasado. Nunca la comunidad internacional había reconocido Irán como fuerza ocupante o país ocupante de estas tres islas. Es la primera vez, porque sí en el pasado China, Rusia, Estados Unidos, hablando con los dirigentes de Emiratos, habían dicho, hay que discutir, ¿por qué no lleváis el asunto a un tribunal internacional? Pero que decidir que Irán es país ocupante, no. Esto ha pasado hace 2 semanas en Bruselas. Y esto quiere decir que los árabes también están utilizando ese momento complicado para Irán para hacer presión y claro. obtener puntos. Ujú. Y sus propios intereses. Sí. Muy bien, entonces como los gobiernos de Israel e Irán se dijeron hasta la próxima, nosotros vamos a hacer lo mismo porque seguramente nos van a dar mucho de qué hablar. Esperemos que bueno, aunque no lo parece. Así que Ahmad, muchísimas gracias como siempre, ha sido más que interesante y será hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima. Esperamos que la próxima no sea una guerra. Por ejemplo, puede ser la próxima que los gobiernos de Teherán y de Jerusalén deciden de llegar a un acuerdo de paz. Ojalá, Esto ojalá que así más, mucho sea. más allá, pero sí, es posible. Sí, ojalá que así sea y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a informar. Vale, hasta la próxima. Adiós, shalom.